¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. El día de hoy, como les comentamos la semana pasada, pues empezamos a platicar con los alcaldes de la Ciudad de México, estas nuevas figuras, órganos de gobierno, alcaldías, antes delegaciones, y el día de hoy nos acompaña el alcalde en Iztacalco, Armando Quintero, a quien le agradezco que nos haya dado esta entrevista. ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, noches y bienvenidos. Muchas gracias. Pues la alcaldía de Iztacalco es una zona que ya había gobernado usted. Lo primero que nos gustaría preguntarle es ¿qué alcaldía encontró? ¿Cómo se la dejaron? Y qué cambio sustantivo ve a partir de que deja de ser delegación. Bueno, efectivamente yo conozco bien la alcaldía de Iztacalco, goberné 2003 a 2006, me fue bien en aquella gestión, ocupé el primer lugar de las 16 delegaciones y creo que nuestro regreso fue posible a que dejamos un buen sabor de boca en nuestra administración del 2003 al 2006. ¿Qué alcaldía encuentro ahora? Una alcaldía en ruinas. Está en ruinas todo el pavimento, todo el arroyo vehicular de las colonias de Iztacalco está lleno de baches. Ya nos dicen Bachelandia. Las banquetas están quebradas, cacarizas, levantadas. El mantenimiento a las escuelas públicas fue prácticamente de cero. Los sanitarios de la mayoría de las escuelas están deplorables, cuando va lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos, los niños, las niñas. No hay mallas sombras, los pizarrones son vetustos, etc. O sea, no hay mantenimiento a las escuelas. Los mercados públicos están abandonados. No se invirtió en la electricidad, en el drenaje, en el agua potable, en las techumbres. O sea, nada más los pintaron en la precampaña del señor Chepstorisky, secretario de Economía de la ciudad, pero sin atender las causas de fondo del mantenimiento de los mercados públicos. Todos los centros sociales y deportivos de Iztacalco están cayéndose a pedazos. Y eso es literal, no es figurativo, es literal que se están cayendo los techos, los yesos de los techos se están cayendo porque no hay impermeabilización y el agua humedece, los pudre y se caen. Entonces la mayoría de los centros sociales y deportivos se están cayendo literalmente a pedazos. Las casas de cultura todas están rentadas, hay cero cultura, todas las rentan abogados, contadores, dentistas, oftalmólogos, etc. Pero no hay cultura y están en condiciones muy ruinosas también. Y las bibliotecas, de 9 bibliotecas que tenemos, 5 no funcionan desde el 19 de septiembre del año pasado, que las afectó el sismo y por falta de mantenimiento para levantarlas, recuperarlas después del sismo, simplemente las dejaron abandonadas y tiradas y hoy las más pequeñas, las 2 más grandes bibliotecas están cerradas desde el sismo de septiembre del año pasado. Entonces, en resumen, todo lo público, todo lo que da calidad de vida pública en una demarcación y que permite que la gente viva en calidad de vida, en el caso de Iztacalco se dejó de lado, se abandonó y por eso el estado ruinoso. ¿Qué hicieron con el dinero? Pues el dinero lo trasladaban a desarrollo social. El matrimonio que gobernó Iztacalco, la pareja imperial como se le conoce acá, Elizabeth Mateos y su marido Carlos Estrada, y se dedicaron a comprar cosas corrientes para comprar los votos, para amarrar a la gente, con una política corporativa y clientelar. Todos inventaron los tinacos, calentadores, grifos de agua, muebles de baño, vajillas, pintar unidades habitacionales, todas de color amarillo PRD, como si fuera la Unión Soviética, ¿no? Y todo condicionado a la afiliación al PRD, al voto al PRD. Y entonces en esa política corporativa, clientelar y corrupta de 6 años, pues es mucho tiempo para que la infraestructura no reciba mantenimiento y renovaciones,
Y entonces la situación que nos entregan, pues es literal, que es una condición ruinosa la que encontramos y que ahora vamos a tener que levantar con un gran esfuerzo que habremos de hacer junto con la gente. ¿Y eso dejó algún beneficio a algunas personas? Digo, me refiero a ciudadanía que se le repartió, tuvo un Bueno, beneficio, digamos, le repartían a la clientela del PRD, pero le repartían pura baratija. Bueno, es más, las despensas, no la mencioné, pero aquí cada año había programas millonarios de entrega de despensas. La última despensa que entregaron antes de las elecciones tenía 72 productos. Ni uno solo era de marca mediana. Todos eran de marcas desconocidas, súper corrientes. El aceite, el arroz, los frijoles. O sea, porque detrás de cada regalo, que era una mala práctica, se encontraba un acto corrupto. O sea, es obvio que regalaban eso, porque eran compras millonarias. Fueron 22 millones de pesos en tinacos, 23, 24 millones en despensas, 30 millones en pintar unidades habitacionales, todas de color amarillo PRD. O sea, millones y millones y millones en esta política que yo llamo corporativa, clientelar y corrupta. Oiga, pero ¿qué pasó? Usted viene del PRD, conoce el PRD, ¿en qué momento se desvirtuó? Y también, ¿hasta dónde llega cierta responsabilidad de dos personajes que usted conoció en su administración, incluso hasta como equipo político en algún momento? ¿En qué momento se desvirtuó o qué pasó? Bueno, cuando en el PRD se permitió y se engendró el posicionamiento y el apoderamiento de las instancias de núcleos familiares. Los núcleos familiares, porque no fue el único caso aquí. Tú viste en la elección el caso de Gustavo Madero, que iban por la cuarta vez el mismo matrimonio, aquí iban por la tercera vez, en Venustiano Carranza no era matrimonio, eran hermanos, en Álvaro Obregón pues no eran familiares, pero eran marionetas sin opinión. O sea, nosotros vimos cómo se gobernó Álvaro Obregón desde la Asamblea Legislativa, y por eso, aunque manejaron todo el dinero del mundo, finalmente pues perdieron, porque no es lo mismo tener el pulso directo a estar desde el Zócalo queriendo gobernar al mismo tiempo que presidir la Asamblea Legislativa. Entonces, esta perversión es uno de los elementos. La otra, la corrupción. O sea, vimos una especie de generación de cuadros más jóvenes que no fueron fundadores y no les tocó la lucha decidida por transformar a México, la Ciudad de México, las delegaciones, sino que fueron beneficiarios. Los incrustaron y fueron avanzando administrativamente, y entonces se conocía como funcionarios de una manera, y a la hora de tener condiciones de tomar decisiones, pues eran otras personas. Pasó como en Echeverría, que el día que lo confirmaron candidato a la presidencia, pues se quitó el traje y la corbata e impuso la guayabera, ¿no? Entonces, una transformación, oye, pero si no se le conocía, pues así pasó, ¿no? Entonces, y en este caso, la única que trabajó conmigo y muy lejanamente, porque fue HUD de Cendis, fue Elizabeth. Carlos Estrada nunca trabajó conmigo, ¿no? Pero lo conocía como, como militante. Yo lo conocí, yo lo conocí desde el CEU, ¿no? desde el CEU. Yo lo conocí porque vengo de la UNAM, yo fui líder sindical en la UNAM, y particularmente lo conocí en la lucha del CEU y particularmente en el Congreso Universitario. Pero él no trabajó conmigo laboralmente en ningún momento. Elizabeth fue HUD, o sea, un cargo muy menor conmigo. Ella, después de mí, es que ascendió a directora general, y ocupó 3 direcciones generales, pero no conmigo. Conmigo tuvo un cargo muy menor. O sea, no tuve manera yo de apreciarla personalmente cómo era, ¿no? Pero es que nunca dejó el cargo. Entró conmigo de HUD y yo terminé y ella siguió de HUD. Ella avanza después de que yo salgo de Iztacalco. A partir de ahí se fueron creando estas figuras. Así es. Que se descompusieron. Pues se descompusieron, se corrompieron, hay que decirlo con toda la palabra. O sea, ella pues salió multimillonaria de Iztacalco, en detrimento de la calidad de vida de los iztacalquenses
y de toda la infraestructura pública de los iztacalquenses. Y ahora habrá responsabilidades a partir de Bueno, estamos esto que trabajando, se revise, sí, estamos trabajando en juntar las pruebas, los datos, para poder fincar responsabilidades tanto en la Contraloría como directamente abrir carpetas en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Pero estamos trabajando en eso. Claro, o sea, no va a haber impunidad, porque No también va a eso es haber algo, impunidad. supongo que la gente se lo reclamó cuando anduvo en Así campaña. es, no va a haber impunidad, lo comprometí, lo voy a cumplir, ¿no? Okay. ¿Y cómo es que logra reinventarse? Porque yo lo recuerdo en el último consejo del PRD 2015, ese que fue que es quizá frustrante, ¿no? Que Bueno, incluso pues ese ya fue ya el mucho... reflejo de la descomposición. ¿Por qué? Porque las reglas del juego que había aprobado el PRD para definir las candidaturas tenían dos incisos. El primero fue que hubiese una encuesta y dos, que se ratificaba y decidía el Consejo Estatal sobre el conocimiento de la encuesta. Entonces se realizaron las encuestas, yo gané la encuesta de Iztacalco, pero al llegar al Consejo, por instrucciones de Héctor Serrano, que ya movía los hilos, impidieron que se discutieran las encuestas. Nunca se presentaron las encuestas y nunca hubo la discusión de las distintas propuestas de cada delegación, sino bajo la línea impuesta por Serrano de decir cuáles eran las 16 candidaturas y ponerlas a votación del Consejo a rajatabla. El Consejo así lo vota, así lo decide, y bueno, pues yo ahí concluí que no hacía más sentido mantenerse en un partido con esas características que no respetaba ni sus propias reglas. Ojo, ni sus propias reglas, no otras reglas, las que regían para tomar las decisiones. Entonces, el resultado, ¿cuál fue? Pues que de ahí se pensó que había condiciones para la impunidad, se impusieron las impunidades, se impusieron lealtades corrompidas de muchos de estos cuadros que no hubieran ganado una elección, pero que gracias a la decisión burocrática de quien controlaba el PRD desde el gobierno de la ciudad, que era Héctor Serrano, pues pudrieron el PRD, pudrieron la ciudad y se pudrieron a sí mismos, porque nomás hay que ver cómo ese equipo, empezando por Miguel Ángel Mancera y el propio Héctor Serrano, concluyen su gestión en la ciudad, repudiados multitudinaria, masivamente, por la inmensa mayoría de los capitalinos. Entonces son las consecuencias de haber actuado como actuaron desde el 2015. Y a partir de ahí toma como una oportunidad el crecimiento de Morena, porque también era un partido en ciernes. Digo, se lo pregunto porque también en el PRD usted tuvo un equipo político, la llamada Unidad y Renovación. Sí, así es. O sea, no, ¿eso pues, cómo se piensa revivir o mantener? No, o ya, no, obviamente ya Morena es otro partido. Yo estuve 6 meses fuera de cualquier cargo público y partidista. Entonces, bueno, pues ¿qué sucede? Que hay reacomodos. Hubo compañeros que se mantuvieron con nosotros en cruzar el desierto administrativo y político. Hubo compañeros que agarraron otro camino. Hubo compañeros que dejaron la política. Hubo de todo. Y entonces llegamos a Morena, pues un equipo nuevo, y nosotros seguimos trabajando todo el tiempo aquí en Iztacalco social y políticamente, y entonces fuimos recuperando presencia, obviamente con nuevos cuadros que no habían sido del equipo anterior, y esos nuevos cuadros, y recuperando algunos que habían sido del equipo anterior, nos permitieron contribuir, junto con la enorme ola del licenciado López Obrador, contribuir nosotros con nuestra propia ola local, que impidió que nos pasara lo que en Coyoacán, en Bercarranza, o en Milpalta, o en Guajimalpa, o Benito Juárez. O sea, no esperamos nomás los votos de la ola del licenciado López Obrador, sino que nosotros trabajamos muy duro, creamos una estrategia, desatamos y construimos un movimiento social muy abierto, y el resultado fue que vencimos al aparato local y estatal
con más de 55,000 votos de diferencia. O sea, la diferencia fue enorme. Y eso que aquí fueron peor que el viejo PRI el 97. Aquí, por ejemplo, al senador Mario Delgado y a mí en plena campaña, 2 veces nos echaron a la policía, que porque andábamos armados, para intimidarnos. A la diputada Elizabeth Bazáñez, a unos cuantos días de la elección, llegaron un comando de seguridad pública armado, fuerza de tarea, con cuernos de chivo, que porque les habían reportado que habían secuestrado y se metieron sin permiso, sin documento alguno, a su cubículo aquí en Tlacintla. Entonces, pues esas acciones, pues no nos las hizo ni el PRI en el 97, nos las hizo el PRD de ahora, el descompuesto PRD. Obviamente ellos sabían que no les iba a ir bien. Prueba de ellos es que son contrastantes las campañas. Yo caminé diario entre 12 y 14 horas y tocaba puerta por puerta, cruzaba así, calle por calle, puerta por puerta. Eso es muy difícil porque no sabes quién te va a abrir y qué te pueden decir. Elizabeth pues obviamente no podía caminar. ¿Cómo fue su campaña? Con puras clientelas, con los que recibían los tinacos, los que recibían las despensas, los que recibían la pintura, los grifos de agua, etc. O sea, cunas corrientes de cartón, o sea, puras cosas chafas. Entonces fue un contraste de las campañas. ¿Cuál fue el resultado? Pues que le sacamos más de 50,000 votos de diferencia, ¿no? Y evidentemente, pues, con todo lo que está sucediendo ahora, pues, es obvio que ella no tendrá condiciones de volver nunca a Iztacalco. ¿Así lo cree? Sí, estoy convencido. ¿Y qué hacer ahora para recuperar este Iztacalco? Digo, es una delegación, bueno, ya no es delegación, demarcación, podríamos llamarla mediana, ¿no? No es ni de las pequeñas ni de las grandes, pero sí tiene una muy fuerte población, contrastante además, en una parte que es acá la zona de agrícola oriental, todo el oriente que colinda con Iztapalapa, y una parte ya más que colinda con Benito Juárez, que tiene otras condiciones, pero que parece también está pues en condiciones muy afectadas, principalmente por la inseguridad. Bueno, la inseguridad es el tema 1 de Iztacalco. ¿Por qué? Porque tampoco ahí hubo compromiso. Abandonaron. Se escudaron en que el tema de seguridad pública correspondía solo a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ni Elizabeth ni Carlos tuvieron nada que ver, nunca se enteraron de qué pasaba en materia de seguridad pública. No participaron de ninguna reunión de ninguna naturaleza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues lo contrario. Yo digo, ciertamente no soy mando de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía no depende de mí, pero ya la policía judicial tampoco me da más funciones, pero no dependen de mí. Pero que sí sé para qué es el poder político. Tan sé para qué es que vine a pedir el voto. Y tan sé para qué es, y lo estoy utilizando y lo voy a utilizar a fondo, que estoy viniendo todos los días al parte de seguridad pública. ¿Sí? Y entonces participo, opino, critico, apoyo, reconozco, o sea, todo lo que permite estar físicamente en cada uno de estos eventos. ¿Y qué le están reportando? Sugiero eventos. Este fin de semana tendremos un evento que no puedo abrir, pero que hemos convenido con el secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué se va a hacer ese operativo? Por mi posición, por mi iniciativa, porque conozco Iztacalco, porque sé dónde nos está doliendo el tema. Si yo no viniera y si yo no estuviera cerca de la gente, pues no pasaba nada y nadie le pediría al secretario nada y no habría nada. Entonces, ese es un cambio. ¿Se cambiaron cuadrantes? Se están haciendo algún ajuste. Todavía el tema de los jefes de sector, ¿no? ¿Qué dije yo, sobre todo a partir de que gané la alcaldía? Dije, y estoy en ese tenor, se lo comenté al secretario de Seguridad Pública. Hay 3 meses de mi administración en este año. Y lo que no puede pasar es que la tendencia de los últimos 3 años siga creciendo. Porque 16 fue alto, 17 fue más alto que 16 y 18 viene más alto que 17.
Y entonces a partir de octubre que entro yo, lo dije y se los dije a los jefes del sector. Beneficio de la duda. Aquí empezamos a reducir, o en enero yo voy a encabezar la petición de que haya un cambio de jefes del sector, porque a lo mejor son buenas personas, Claro. pero no son eficientes y no son útiles para que sean jefes del sector, por lo menos aquí en Iztacalco. Yo ya se los dije, entonces ellos ya saben, y se los dije luego ante el secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Pero no solo eso, ¿qué he dicho? Que vamos a apoyar, borraron los incentivos. Yo voy a recuperar incentivos para el policía que no falta, porque el 20% de los policías falta diario. Un 20% de policías no asiste cada día. No está. ¿Y por qué? Es mucho. Faltan. Pues no tienen interés, no tienen incentivos. Entonces, al policía que no falte, nomás por no faltar, le voy a dar un apoyo. Pero al policía que además remita, le vamos a dar otro apoyo mejor. Entonces, ya estamos de la alcaldía. Estamos generando un estímulo económico de parte de la alcaldía. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a reiluminar todo Iztacalco porque está totalmente oscuro. ¿No que se iban a iluminar toda la ciudad? No sé, yo voy a iluminar todo Iztacalco, más o menos 27,000 luminarias. ¿Con nuevas luminarias? No, nuevas, pura luminaria LEDs, que es luz blanca, ilumina más, mejor y es más barata. Entonces, sí, voy a sustituir 27,000 luminarias. Toda la alcaldía. Vamos a colocar videocámaras en puntos que sabemos son altamente delictivos y que son del interior de las colonias, porque la parte de avenidas principales corresponde al gobierno de la ciudad. Y vamos a cooperar comprando patrullas, motopatrullas y bicicletas. Es decir, vamos a comprometernos, vamos a apoyar, vamos a apoyar, y por eso es que vamos a tener autoridad moral y política para, si no hay resultados, pedir públicamente y privadamente a quien sea el secretario o la secretaria de Seguridad Pública que o mueva, o bien se vale a reconocer y decir, reconozcan que están haciendo un buen papel los señores jefes de sector. O sea, no se va a hacer a un lado usted como alcalde. No, estoy metidísimo. Te estoy diciendo que este fin de semana hacemos un operativo a petición mía. ¿Y qué zona sería la más conflictiva en la...? No, hay varias. Hay varias muy difíciles. Cuando hay varias muy difíciles. Incluso aparece dentro de las colonias donde hay mucha incidencia y reincidencia. Pero ahí, ¿qué se tiene pensado como para resolver el tejido social? Porque ya son temas... Ahí, por ejemplo, yo ya destiné 20 elementos permanentes solo para picos, y lo mismo en Infonavit Iztacalco. Había 2 en cada una de estas 2 unidades gigantescas. Ahorita hay 20. Ahorita hay 20 que acabamos de mandar a partir de que yo entré. ¿A qué se debe? Pues a que nosotros estamos participando. Vamos a jugar un rol muy activo. Se va a tener que notar todo lo que vamos a hacer en un año, se va a notar. Un tema que subió también fue lo que se refiere al narcomenudeo, y ahora ya está crimen organizado. Según los datos de Seguridad Pública, en Iztacalco hay 400 narcotienditas. Son muchísimas para una pequeña demarcación. Sí. Eso lo irán combatiendo. El dato no lo dio Seguridad Pública, yo no tengo manera de saber eso, pero me lo dio la secretaría, el secretario. Y eso irán interviniendo. Eso vamos a ir interviniendo. ¿Cómo le harán para romper ese tejido social? Porque también mucho de ese grave problema del crimen organizado está porque hay un tejido social muy fuerte. Descompuesto, el tejido está roto, está descompuesto, y nosotros vamos... Pero ¿cómo por un lado, el clientelismo, ¿no? Porque está... Por un lado vamos a apretar la mano derecha que se ocupa para contener, que no siga creciendo el tema. Y luego vamos a ir con una política que no tiene nada que ver con el clientelismo y el corporativismo de tipo social. Vamos a ir a promover educación, cultura, deporte y trabajo para los jóvenes. Porque son jóvenes los que están delinquiendo, son jóvenes los que están matando, son jóvenes a los que están matando y son jóvenes los que están entrando a la cárcel presos. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo a la juventud. Pues, ¿qué ocupamos? Los 4 ejes fundamentales para que los jóvenes tengan que hacer, y si lo logramos involucrar a que hagan las 4 actividades, que tengan educación, que tengan cultura, que tengan deporte y además empleo, pues será una maravilla del mundo. Entonces vamos a una política global, abierta, universal, no clientelar, no partidista, de promover
todo esto, educación, cultura y deporte, de manera permanente, masiva y gratuita. Estas tres ¿Y características. cómo le harán? Porque entiendo a partir de que llegue el nuevo gobierno, habrá coordinadores regionales, incluso coordinador, y que entiendo ya se va a No acotar la choca con política nosotros. social. O sea, No, no no, choca. no, no, no. No, ni mucho menos. Bueno, cada quien. Yo no le veo ningún pero, ni creo que nos topemos con eso. Al revés. Insisto, yo voy a desatar una política en educación, en cultura, en deportes, con tres características. Que sea masiva, que sea permanente y que sea gratuita. Entonces, ¿qué requiero? Recuperar las bibliotecas, recuperar las casas de cultura y todos los centros deportivos, sociales y los parques. Y ahí promover estos tres ejes. Y laboralmente vamos a promover apoyo para generar empleo en jóvenes. A través de cooperativas vamos a apoyar a empresas o comercios que contraten empleo de primera vez o apoyar proyectos productivos de jóvenes emprendedores. Entonces, esta es mi Sí, se va a política buscar social, comercio de que barrio. es global y de carácter universal. Y yo creo que el segundo problema que se ubicaría en Iztacalco es, a lo mejor no tan fuerte, no se ha visto en algunas zonas, pero sí es en toda la ciudad, el desarrollo urbano. ¿Qué va a No, hacer ahí bueno, para aquí frenarlo? Porque fue gravísimo. Bueno, pues como tú sabes, nosotros fuimos de parte morena en la primera alcaldía que bajó la cortina y además lo hicimos con argumentos tan contundentes que, pues a partir de nuestra posición, se tuvo que generalizar y ahorita toda la ciudad tiene bajada la cortina la moratoria al urbana. desarrollo urbano, yo lo bauticé depredador. Ese desarrollo urbano que solamente genera progreso para los grandes inversionistas y que depreda las zonas donde generan sus unidades habitacionales, sus torres de departamentos, las plazas comerciales y no dejan ninguna medida de mitigación ni urbana, ni ambiental, ni de desarrollo de movilidad. Entonces, esta condición no va a haber aquí manera que continúe en Iztacalco. Pero ¿qué vuelco le piensa dar? Digo, porque está el programa delegacional pues, todavía viejo. Por eso tengo cerrada la ventanilla. No voy a recibir. Por lo pronto, entonces no me veo obligado, así no me veo obligado a contestar lo que no recibo. ¿Y hay algún tiempo en el que hasta ahorita no he fijado? Hasta que se define en el Congreso la regla. Hasta ahorita no he fijado yo el plazo. Estoy esperando que llegue la doctora Claudia Sheinbaum. Que ya les y obviamente Torres y Mega Construcción. Y obviamente ella hará un planteamiento del nuevo desarrollo urbano que no será depredador y que habrá progreso pero compartido, no de unos cuantos y para unos cuantos. ¿Y estará de acuerdo en que se mantenga lo de manifestación de construcción o cree que se tiene que endurecer? Porque se tiene que endurecer. A usted le tocó la licencia. Se tiene que endurecer y se tiene que compartir en mayor medida con las alcaldías. Y otra, tiene que limitarse los polígonos de actuación, tiene que limitarse los derechos adquiridos y ojo, tiene que ponerse un hasta aquí severo que le cueste a los desarrolladores desperdiciar miles, millones de litros de agua del subsuelo a el drenaje profundo. Porque esa es la consecuencia de que en el oriente las grietas vienen avanzando de oriente a poniente. Iztacalco no tenía grietas, ahora tiene grietas. Iztacalco no padecía de agua, ahora padece de agua. Iztacalco tenía una movilidad más o menos razonable. Hoy, en distintos puntos, en Pantitlán, en la Agrícola Oriental, en los barrios, está mega saturado. Aquí mismo, Churubusco, Granjas México, está mega saturado. Entonces, vamos a ocupar un replanteamiento que permita mejorar la movilidad, pero eso tienen que compartir esa responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios. Digo, usted fue secretario de Transporte y Vialidad. ¿Cómo observa la alcaldía en cuanto a movilidad, de posibilidades de mejorar? Digo, porque es un tema también. No, pues se puede y se debe. Pero ya tiene más conectividad, digo, ya hay Metrobús, ya hay... No, bueno, pues yo lo crucé por aquí, entonces, no, pero hay problemas nuevos de movilidad, un desastre. Por decirte, en la administración nuestra en CETRAVI, se suscribió un convenio con el Estado de México para que la línea 2 del Mexibus llegara
pudiera llegar a Pantitlán. La condición es que obviamente el transporte de individual, de combis, iba a desaparecer, 857 unidades. ¿Qué pasó con la administración de Mancera? Que llega el Mexibus al Metro Pantitlán y no sacan de circulación a las 857 unidades. Que siempre ha sido un problema. Entonces, todos los que entran, tenemos saturado, dislocado el Metro Pantitlán. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad débilmente, torpemente, miopemente, no se impuso ante la arbitrariedad de los transportistas del Estado de México y ante la incompetencia y corrupción de los funcionarios del transporte del Estado de México, que nos metieron el Mexibus y los 857 unidades de transporte colectivo que debieron desaparecer. Entonces ahí tienes tú un tremendo emulador. ¿Qué se ocupa? Pues algo muy sencillo, que el gobierno de la ciudad le diga al Estado de México: estas 857 unidades por ningún motivo van a pasar. Si ocupamos poner 3,000 granaderos, pongamos 3,000 granaderos. Hacer valer el derecho de la ciudad. Pero Mancera y las gentes que tuvo 3 secretarios de transporte, y de los 3 juntos no haces la mitad de uno. Entonces, ahí está el desastre. Es responsabilidad de ellos. Estaría a favor de un Metrobús en el eje 5 porque estaba la posibilidad o el trazo, y digo, eso afecta. En el eje 5 y en el eje 6, debiera haber Metrobús, en mi opinión. Sí lo veía. Por corrupción ahorita, los actuales funcionarios, el actual secretario, quiere hacer un corredor. Sí, porque está planteando un corredor, pero quiere violentar incluso los liderazgos de las rutas, pero ya no le va a dar tiempo. Yo estoy platicando, mantengo amistad y asesoría con los 3 principales dirigentes de las 3 principales rutas de estos ejes, y no se va a permitir que haya un corredor, sino que haya Metrobús, que incluya a los transportistas, y que no el secretario actual, junto con un par de líderes que por ahí andan corrompiendo todo lo que se deja y pueden, desplace a los verdaderos transportistas del eje 5 y 6. No se van a dejar. Entonces se planearía, eso sería un gran impacto. No me toca a mí, esa es mi opinión. Sí, no le toca, pero es mi opinión. Tendría un gran impacto. Y además está en el estudio de 10 corredores de transporte. Claro, lo prometió Marcelo. No, es que lo trazó. Es que está el estudio, es que no hay que inventar. El estudio de 10 corredores marca que ahí debería haber un corredor. Donde no había propuesta de corredor, en Reforma lo inventaron para hacer un acto también corrupto, o sea, de hacer un negocio del gobierno central, abiertamente. Entonces meten unos autobuses que, si ya iban a hacer su mala obra, pues lo hubieran hecho bien. Pero nos meten, primero, la cortan antes de Santa Fe. Segundo, meten unidades con diésel. Cuando en la línea 4, yo me tocó inaugurar un transporte con vehículos híbridos. Cada unidad costó 7 millones de pesos. Y 6, 7 años después, regresan al diésel. Tenían razón los vecinos de Las Lomas y de la parte alta de Miguel Hidalgo y básicamente Miguel Hidalgo y de Álvaro Obregón, en el sentido de que pues contaminan más estos autobuses que un microbús, porque los microbuses utilizan gas natural, entonces contaminan menos que los autobuses de 2 pisos. Y luego, peor, el segundo nivel le ponen una estatura de 1.70. Entonces, por ejemplo, mi representante de comunicación social, pues cabe pero jorobado. O sea, ¿qué es eso? O sea, mal y mal hecho. Ese es el gobierno Mancera. Mal y mal hechos.
Y entonces usted a partir de ahora, ya para ir concluyendo, la parte quizás sustantiva sería reconstrucción, creo que no hubo tanta afectación, mi parecer, no sé si ya ¿Del tenga el sismo? diagnóstico. Ajá, Sí no, hay, ya, pero no fuimos, afortunadamente no. severamente no fuimos dañados, Esa pero sí parte tenemos algún problema, pero no es severo. quizá atenderán un poco el tema de reforzamiento. Sí, sí, tenemos eso. ¿El aeropuerto le afectaría? Si se va, si se queda, Nos puede afectar si se en va. alguna medida si desaparece de la cercanía. Estamos a entre 8 y 10 minutos del aeropuerto actual. Entonces, Ujú. si lo corren 15 kilómetros más o 17 kilómetros más, pues nos va a afectar evidentemente, La ¿no? central de abastos, Negativamente, nos afectaría negativamente. la central de abastos de alguna manera ahí se comparte, se tiene, No, la no central de creo que sea, abasto es de Iztapalapa. pero su impacto, Bueno, digamos, sí, sí nos tiene impacta, sobre todo el eje el eje 5, 5. el eje 5 de manera severa, Canal de Río Churubusco, Rojo Gómez, Pero y se aprovecha en son, materia económica que le pudiera sí, redituar sí, a la sí estatal hay un impacto, sí hay positivo, un impacto positivo, sí, sin duda. pero no se debe de gentrificar o que pueda haber ahí más explotación de desarrollo, Bueno, y tiene, porque ya lo obtuvo. pues, obviamente la central de abasto ocupa una modernizada sin lugar a dudas. Muy bien, oiga, pues ya casi para concluir, hay una figura nueva que se llaman concejales. ¿Qué le parecen? ¿Si son contrapeso o pueden convertirse también en un problema para la gobernabilidad de las alcaldías? Bueno, en este momento justamente estamos en un debate. Como es una figura nueva, entonces de repente hay algunos concejales que casi se creen que son diputados, pero no, pues ya hay diputados, entonces no son diputados. Sí, porque se Dos, creen figura de representación popular, tampoco son, ¿cómo se órgano llama? técnico, No son no son administración administración pública pública. y tampoco son un cabildo Ujú. con, con sus, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llama la figura colectiva del El municipio? síndico, No, el cabildo, el ayuntamiento. sí, no son un cabildo. Ujú. Entonces, no, todavía estamos tratando Sí, de no son ajustar ni esa siquiera interpretación municipios ni... y obviamente, pues, todo lo que empieza y que no existía, que no tiene antecedentes, pues, genera algunas dudas, genera algún debate, que es en lo que estamos en este momento, pero lo vamos a resolver. Al final del día es un tema de la política y el que anda de político pues tiene que hacer política. Entonces no nos queda a nosotros más que hacer política, mucha política, bastante política. Todo el día, todos los días, mucha ¿Y política. presupuestalmente le alcanza con lo que tiene o hay que pedir más? Y No, más en esta lógica de la dejaron un apartado, yo creo que lo vamos a poder resolver bien y evidentemente eh, vamos a salir adelante. Sí son un contrapeso. Este, ¿Cuál es una parte del debate? Bueno, que hay una preocupación en que no se vaya a abrir la maldita figura para los moches, para el chantaje, para la corrupción. Entonces, por eso hay un debate. Por eso no está resuelto a estas fechas. si va a haber Estamos aquí más leñas. platicando la totalidad de los temas. Entonces, yo reconozco, porque soy parte que luchó para que hubiera contrapesos, de que en sí es positivo. ¿Qué tenemos que regular y qué tenemos que resguardar? Que no, el contrapeso no permita la nefasta experiencia que acabamos de vivir con los diputados, de que el contrapeso los permitió hasta llevar al moche, de asignar obras, de vender presupuestos, de Plazas. imponer plazas, de imponer empresas. Nada de eso debe permitirse a ningún consejo, a ningún concejal. ¿Y su administración cómo la conformó? Porque siempre históricamente ya se estaba acostumbrado al tema de las cuotas. No, yo no, lejos de eso, no. Aquí vi personas y además veníamos de ver una experiencia del PRD en el que en muchísimos cargos técnicos había líderes sin Sin capacitación, capacitación. sin la experiencia que se ocupaba para ese cargo. Entonces, nosotros sí, en todos los casos donde se requiere
estudios o experiencia, hemos recurrido a las dos o una de las dos, pero por poner una cuota a un cuate, en ningún caso. No ¿Cambió estamos la poniendo, estructura de la la vamos a delegación ajustar, la actual? vamos a cambiar, ¿Jurídico y estamos gobierno separado o se separado, mantiene? separado, y va a haber un ajuste. Aquí, por ejemplo, crearon dos territoriales que paradójicamente, violando la ley, la CEGEMA, que es el órgano autorizado para aprobar las nuevas figuras administrativas, nunca les autorizó. Y 3 años estuvieron operando con dos territoriales, les estuvieron pagando, y salieron, y al día de hoy no hay funciones para esas dos territoriales. Entonces, bueno, pues es parte del desastre de por qué la gente tuvo tanto rechazo a una infortunada y nefasta pareja imperial aquí en Iztacalco. Entonces, nosotros sí tenemos que cuidar perfiles, tenemos que cuidar experiencias, capacidades, y porque detrás de esta propuesta pues está mi intención de hacer de Iztacalco la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Muy bien, y pues tiene una oportunidad, digo ya para concluir, de reelegirse. ¿Le interesará? Pues mira, es muy temprano, apenas llevo 2 semanas. Primero, lo primero. Pero se van volando los 3 años. Se van a ir volando, pero hay tanto que hacer que si ahorita yo empiezo con la locura de dentro de 3 años, pues sí, tengo que resolver ahorita los baches. Por ejemplo, aquí abajo, un acto mega corrupto. Construyeron, ahorita puedes ver, una fuente danzarina. Costó 12 millones de pesos, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se les olvidó la cometida eléctrica y se les olvidó un transformador, porque no puedes conectarla aquí a un socket o a un enchufe normal. Se les olvidó la cometida eléctrica y se les olvidó comprar el transformador. En una obra de 12 millones de pesos. Entonces aquí está sin funcionar. Y lleva 1 año, 8 meses. Solo funcionó 15 días porque contrataron para inaugurarla para la foto, contrataron una planta eléctrica a un particular, pero solo 15 días. Y de ahí en fuera no han vuelto a contratar. Obviamente yo no voy a contratar para eso. Yo voy a arreglar de fondo porque, pues ni modo que se desperdicie y se pudran 12 millones de pesos. Es un crimen en una delegación con tanta necesidad. Entonces voy a tener que rescatar esto. Pero ese es uno de una infinidad de actos corruptos de Elizabeth Mateos y de Carlos Estrada. Muy bien, pues muchas gracias. Un mensaje que le quiera mandar a nuestra audiencia de Iztacalco, que hay muchos. Pues decirle a mis vecinas, a mis vecinos, que muchas gracias por el apoyo, tremendo apoyo que nos permitió ganar súper holgadamente, y decirles que tengo conciencia y está grabado en mi conciencia ese tremendo apoyo, y también tengo grabado en mi corazón todo lo que me dijeron en la campaña. Y por eso me he autoimpuesto el compromiso de hacer de Iztacalco la mejor alcaldía de la ciudad, y lo voy a cumplir. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron para esta entrevista en CDMX Televisión, y pues seguimos pendientes de lo que pase aquí en Iztacalco y pues también con las demás alcaldías. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.